Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con el tercer video de este tema, que en este caso va a ser la reflexión interna total. ¿Qué va a pasar con esto? Si se fijan, hasta el momento habíamos visto lo que ocurría cuando un rayo pasaba normalmente del aire al agua o a otro material como el vidrio, es decir, de un medio de menor a otro de mayor índice de refracción. ¿Qué pasaba con esto? Pues simplemente su ángulo de refracción se hacía más pequeño, se hace un poquito más chico, pero va a pasar algo interesante cuando la situación cambia, es decir, cuando el rayo de luz pasa de un medio de mayor índice a uno de menor. ¿Qué pasa en este caso? Pues va a ser lo contrario, ¿no? En este caso, por ejemplo, si empezamos del agua y sale un rayo de luz y va a salir al aire, el ángulo va a aumentar, por lo que ya habíamos visto de las leyes de refracción. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si el ángulo en este caso de incidencia en el agua va aumentando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, va a haber un momento en el cual el ángulo refractado va a ser aún mayor, tan mayor que va a existir un punto conocido como ángulo crítico, en donde ese rayo de luz va a ser exactamente con un ángulo de 90 grados, como lo pueden ver aquí en la imagen. Pero si ese ángulo fuera aún mayor, ese rayo refractado ni siquiera va a poder salir. Es decir, en lugar de salir, se va a regresar al mismo medio. Y a eso es a lo que se le conoce como la reflexión interna total. Es decir, un rayo de luz que en lugar de salir, se va a regresar. Y esto donde lo podemos observar. De hecho, es literalmente el principio de funcionamiento de la fibra óptica, que bueno, no sé o no creo que la hayan visto la fibra óptica en físico, pero pues sí la deben conocer, ¿no? Que es prácticamente el medio o el material más común actualmente o más popular para las telecomunicaciones, para llevar internet, etcétera, ¿no? Por medio de fibra óptica, en donde la luz entra y esa luz nunca va a salir porque va a llevar un ángulo bastante pronunciado y esa luz simplemente va a estar rebotando por dentro de la fibra óptica. Y eso, ¿para qué nos ha servido? Pues simplemente para aumentar las velocidades, en este caso de internet, de las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Para muchísimas cosas nos ha servido la fibra óptica. Y pues bueno, ¿esto qué va a pasar, no? Como les comentaba, va a existir un ángulo de incidencia en el cual ya no va a ser capaz de salir la luz. Ya ese ángulo se le conoce como ángulo crítico y se define como el ángulo de incidencia límite que da como resultado un ángulo de refracción de 90 grados, como lo veíamos en la imagen anterior. ¿Y esto cómo se puede calcular? Pues simplemente a partir de la ley de Snell, una de las fórmulas que ya habíamos visto, que si recuerdan nos decía esto, ¿no? Que un índice por el seno del ángulo es igual al otro índice por el seno del otro ángulo. ¿Qué va a pasar? Si en este caso ya conocemos que el ángulo de refracción es de 90, es decir, el ángulo 2, recuerden que el de refracción es el 2, el de incidencia es el 1, pues simplemente le ponemos en el ángulo 2 el 90 grados y ese seno de 90 grados pues ya deben saber que es 1 y entonces este ángulo de refracción si lo despejamos, el índice 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda de esta manera, donde el seno del ángulo crítico es igual al índice 2 entre el índice 1. Recuerden también al final que este ángulo crítico hay que despejarlo con el seno inverso. Para esto vamos a ver un pequeño problema, que nos dice que si el ángulo crítico para una superficie entre un líquido y el aire es de 46 grados, entonces ¿cuál será el índice de refracción de ese líquido? ¿Qué datos vamos a tener aquí? Pues vamos a tener un ángulo. Este ángulo evidentemente va a ser el ángulo crítico. Y les dice que entre un líquido y el aire. El líquido pues no sabemos cuál es, pero el aire ya conocemos cuál es su índice de refracción, que es 1. Recuerden que en este caso o en esta situación, el rayo de luz sale del líquido al aire, del de mayor índice de refracción al de menor.
En este caso, entre un líquido y el aire siempre va a ser el de menor. Si tuvieran dos sustancias diferentes, pues simplemente hay que checar en su tablita y siempre va a ser el 1 sería el de mayor y el 2 sería el de menor para este tema en específico, porque se trata de que la luz vaya del medio más grande al medio de menor índice. Y pues, ¿qué nos va a pedir calcular? El índice de ese líquido, el índice de refracción. Para eso, pues simplemente vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver. Y como en este caso nos pide el índice 1, pues está aquí dividiendo. Ya saben que lo pasamos multiplicando. Y en este caso, para terminar de despejar, le quitamos el seno del ángulo crítico que está multiplicando y pasa dividiendo. Y pues ya solamente va a faltar hacer las sustituciones. El índice 2, que era el del aire, va a quedar como 1 entre el seno de 46. Y hacen aquí las operaciones y les debe quedar un índice de refracción de 1.39. Como les digo, debe ser mayor, en este caso al del aire, que era de 1. Y bueno, aquí el único detalle cuando vayan a hacer ustedes sus problemas es de nuevo la identificación de los índices. Recuerden, para este subtema en específico, siempre la luz va a salir del medio de mayor incidencia al de menor. Significa que el de mayor índice va a ser el que sea el número 1 y el de menor índice sería el número 2. Igual, si tienen cualquier duda, hay que preguntarlas y nos veremos en otra ocasión.